Empezamos, amigas y amigos, muchísimas gracias. Aquí estamos una vez más disfrutando de este programa de los jueves, el cual hoy va a ser distinto. Hemos decidido hacer un formato abierto en donde todos podamos participar, poner nuestro granito de arena, aprender juntos sobre qué hacer, qué es el miedo, qué hacer con el miedo, qué tipos de miedo hay, qué rol juegan las amistades en el miedo que podamos sentir, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya damos inicio a nuestra tarde de miedo y hablaremos de miedo sin miedo. Está Perfecto. Elena, Claudia, que bueno, todas tenemos sin lugar a dudas una gran experiencia en eso. No nos salvamos nadie de este miedo que nos puede estar acompañando en unas épocas más fuertes, en otras menos. Y todo se debe a que un grupo de personas me dijeron, oye, nos interesa hablar del miedo, y tocaban el tema de el miedo a quedarme con mi pareja sola en esta pandemia y qué hago con el señor o qué hago con esta señora. El miedo al éxito. Bien interesante, tener miedo al éxito, tener miedo al fracaso, a, a hablar en público. A mí una vez me pasó que me quedé en un escenario totalmente paralizada y no pude decir nada, nada. Se me nubló la cabeza y hasta ahí llegó. Fue muy, muy, muy fuerte, muy impresionante. Simplemente no pude articular palabras. Entonces imagínense así, fuerte la cosa. Y bueno, los diferentes miedos, por ejemplo, tú, Claudia, ¿hay algo que a ti te dé miedo o hay algo que Yo tú... creo que, bueno, en realidad sabemos que nos acompañan en toda nuestra vida y que en realidad, bueno, cuando empiezas a analizar lo que es el miedo y para lo que te sirve, partimos de la base de que efectivamente es útil porque nos permite estar alerta de amenazas reales y poder reaccionar en consecuencia, ¿no? Entonces, sí tiene cierta utilidad hasta un cierto punto, pero cuando empezamos a tener miedo de amenazas no reales y de situaciones que nos estamos montando nosotros como historias un poquito elaboradas y nos vamos al futuro y lo que puede pasar, lo que no puede pasar, etcétera, etcétera, pues empiezan a convertirse en emociones limitantes, ¿no? Entonces, creo que todos hemos vivido de esto y muchas veces cuando transitamos por aquellos terrenos en donde pensábamos que no podíamos ir o donde teníamos tanto miedo, se nos suscitaba toda esta emoción, nos damos cuenta que no era tal y que efectivamente se trataba de una amenaza no real y que solamente nos estaba limitando, ¿no? Entonces, No, aquí la idea es, o sea, los miedos que sean reales. A ver, hay la forma de miedo que viene desde lo más primitivo que tenemos y es ese miedo que nos hace atacar o salir corriendo, o sea, el famoso fight or flight, ¿sabes? Y te vuelas y te defiendes o lo que fuera. eh, Como me pasó una oportunidad donde yo simplemente ya se me borró todo, o sea, no sabía hablar, no sabía de qué iba a hablar, o sea, una cosa fuerte. Ese miedo que efectivamente limita, y que depende de nosotros en qué tamaño le estamos dando, qué estado estamos, si lo que estamos haciendo es dándole peso al diablito o dándole peso al angelito, por decirlo de alguna manera, y qué tanto estamos desvalidos o no, más que de resolver el miedo, es de qué miedos hemos realmente tenido, o sea, qué miedos realmente hemos vivido y cómo esos miedos pueden echarnos a perder la vida. ¿Sí? Y ya vimos la resolución de lo que podríamos hacer, pero ¿qué ha habido con eso? Carlos, Claudia, Laura, Rick, eh, ¿qué,
ha habido en esas experiencias? ¿Cuál es el miedo más grande que tenemos? Porque para mí mi miedo más grande es mis hijos, ¿sabes? Que me les pase algo a mis hijos, que ese es un miedo que ahí está, pues, que no tiene ninguna lógica, porque el miedo no es lógico, pero sí tiene un peso. ¿Qué sería el tuyo, Claudia? Claudia Schmidt y Claudia Ramírez, o aquí está Hola. Carlos Alfonso. ¿Qué miedos hay ahí? Pues bueno, hola, ¿qué tal? A mí me gustaría hablar un poco más de el miedo en su profundidad, digamos ya como un aspecto un poco más de conocimiento, un aspecto más interior. Y creo que el miedo es cuando nos olvidamos de quiénes somos realmente, ¿no? Mm, Cuando nos olvidamos de quiénes somos, entonces nos olvidamos de nuestro propio poder, nos olvidamos realmente de todas las herramientas que tenemos y de que el recuerdo de que venimos a ser felices aquí. Entonces, creo que en esa parte, bueno, a mí es la parte que yo veo, ¿no? ujú, De que realmente el miedo está en la mente, no existe realmente. Es la mente lo que lo crea y es un asunto de percepción, ¿no? Que ujú. tiene que ver con la historia de cada uno de nosotros también, ¿no? Cómo percibimos depende mucho del tipo de educación que tuvimos, eh, si hemos hecho un trabajo interior o no lo hemos hecho, o cómo, ¿no? Hablando de una parte más, digamos, en la parte más básica, Ujú. pues sí, es algo que paraliza, es algo que te limita a ser realmente tú, demostrar quién eres realmente, ¿no? Sí, pero aquí la idea también es que somos algunos, no todos, no sé, el tema ya más espiritual que tiene que ver para mí con la resolución del miedo real, eh, Ajá, pero me refiero aquí también a que nos crían con muchos miedos. O sea, desde ahí viene el coco hasta, no sí. sé, si te portas mal, entonces tal cosa, o sea, todas las consecuencias que Todo el condicionamiento, ¿no? interesantemente crecemos y terminamos pensando, no que ahí viene el coco, pero hay otros cocos cuando somos adultos. Me botan del trabajo, o no me va a ir bien, o si no me porto bien, entonces no soy merecedora de tal cosa. Entonces traigo un bagaje allí fuerte, un bagaje que necesita ser limpiado. Y si Bagaje es inconsciente, es el no, ya, inconsciente ya que ni tiene. siquiera lo tenemos así como que aquí puesto. Cuando lo platicamos es cuando nos empezamos a dar cuenta. ¿Qué nos cuentas tú en ese sentido, Malca? Perdón, estoy teniendo un poco de problemas con mi network. No te preocupes, Ok, Malca. discúlpame, estoy aquí agarrando. Yo creo Ok, que traigo de. vale. Gracias. Gracias, Malca. Para ti, Carlos Alfonso, porque a ti te llamó la atención Sí, el tema. sí. Bueno, para mí es un tema tan amplio y que seguramente se puede dedicar muchas horas a hablar de esto. Em, Tú comentabas un poco sobre tu familia, ¿no? Tus hijos. Y una de las cosas que creo que al ser humano, sobre todo si somos padres, nos daría muchísimo miedo el perder a un ser querido. Y como dicen, bueno, pues sería horrible que un padre o una madre tenga que enterrar a sus hijos, ¿no? Eso es de las cosas yo creo que más dolorosas y es un poco miedo a esa pérdida. Aunque se haya tenido una vida satisfactoria con ellos y que el dolor de su muerte no te quite la felicidad de haberlos tenido. Otro tema de miedo que se ve mucho más en lo general, porque pues todos de alguna manera
trabajamos o en casa o en negocios o qué sé yo, es el miedo a fracasar, que eso hace que la gente luego no tenga una ambición de hacer las cosas por miedo a fallar. Y en particular, un miedo para mí, adicional del primero, que afortunadamente no tengo que enterrar a mis hijos, Dios me libre, es el miedo un poco a no poder concretar o alcanzar estar lo más cercano posible a las metas ambiciosas que me he trazado. Es un miedo, es un poco como el miedo que a veces me persigue y no quiero que me alcance y que a veces me catapulta hacia la meta. Trato de tenerlo atrás y no adelante, que me obstaculice, pero cuando una persona tiene ese empuje y ganas de hacer, le da miedo de no hacer. Entonces, y como mencionaba Claudia, creo que algunas cosas son mucho más lo que tiene en la cabeza y aprendidas, pero pienso yo un poco que hay que canalizar eso, sacar el buen partido, o sea, que ese miedo te ayude a hacer las cosas y no a sucumbir ante él y no te doblegues. Ahí está el dato. Fíjate que aquí Julián está preguntando desde el Facebook, que nos comenta, ¿alguna vez alguien dijo que solo existen dos emociones fundamentales, el amor y el miedo? ¿Qué tan cierto es esto? Yo lo vería como, si efectivamente, el miedo es lo que engloba la angustia, la rabia, o sea, todo este tipo de emociones que llamemos negativas. El amor es la emoción que envuelve emociones, sentimientos que nos impulsan, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, mientras estamos parados en el miedo, si lo estamos usando no como miedo, sino como un toque de ansiedad que me pone las pilas para yo hacer las cosas mejor, está bien. Pero el miedo como tal es una emoción o es un sentimiento que me nubla la mente, que me elimina la creatividad, que me hace bloquearme. Entonces, de ese miedo es el que necesitamos recuperarnos. Y el amor para mí es el espacio donde realmente nosotros podemos crecer, nosotros nos atrevemos, nosotros nos vamos a desarrollar. La conferencia de María de Mercedes Elena. A ver, vamos a tratar de entonces, perdón que me enredé. La idea es vivir desde ese amor. El tema es salirnos del miedo. A ese punto que tú nos estás comentando, Carlos Alfonso, de no ver que mis proyectos, que eso que yo ansío, se dé. Y yo me he estado haciendo la pregunta, ¿qué hay debajo de todo eso? ¿Qué es lo que realmente, a ver qué piensan ustedes, qué es lo que realmente me ayuda a mí, por lo menos a Mercedes, qué ayuda a Mercedes a lanzarse? ¿Qué ayuda a Mercedes a hacer y ir por ello porque me emociona mi respuesta ha sido tener claro mi propósito. Cuando yo tengo claro mi propósito es algo que es muy fuerte, que para mí es como la razón de haber venido a este mundo, es mi motor, que no es mi misión, es mi propósito. Para mí, si tú me dices, ok, ¿cuál es tu propósito? Bueno, mi propósito, Carlos, es que tú, el que yo pueda ser parte de tu prosperidad, de tu bienestar y que lo que yo te pueda mostrar te sea útil en la vida. Ese es mi propósito. Mi propósito es servir. Yo oigo a Claudia y ella dijo algo interesante, que es cuando nos olvidamos de la luz que tenemos. Muchos de nosotros podríamos saber que somos luz y esa es la idea a la que venimos a este mundo.
Y para mí manifestar esa luz tiene que ver precisamente con el propósito. Entender que esa es la razón de ser de cualquiera, ¿sabes? Y ese propósito yo lo aplico con la gente que más quiero, con gente que no conozco, con quien se ponga al frente, con las personas que estamos hoy conectadas aquí en este chat, hablando abiertamente de un tema que nos mueve mucho a todos, porque inclusive mostrar debilidad siempre ha sido mal visto, y la debilidad que no mostramos, que pueden ser los miedos que traemos, no los expresamos para limpiarlos, para encontrar con personas que ya están más avanzadas en este camino. Creo que allí es donde está una falla de todos, porque nadie tiene que saber que yo tengo miedo. A mí me han llegado a preguntar si yo duermo, y duermo muchísimo, y me han preguntado si yo lloro. Oh, Mercedes, tú te pones triste, tú lloras. Claro. Y dice uno, wow, sí, porque son los espacios que me permiten a mí limpiar una serie de cosas que puedo estar trayendo dentro, que me permiten y me ayudan a superar cosas. Como en el caso, por ejemplo, Claudia Ramírez, que como amiga, el tema de las amistades como un medio de sacar adelante los miedos, son esas amigas que están presentes y que te dan la mano en un momento dado. Claudia Smith, ella estuvo una vez aquí en casa y nos trabajó en el momento en que hacíamos todo esto de forma face to face, y llegó Claudia y con ese corazonzote que tiene nos hizo una meditación que nos dejó a todos así babeando, fascinados, porque encontramos en todo eso los medios que necesitamos para resolver miedos, porque ¿qué es lo que resolvemos realmente? Sí, yo sí siento que son miedos lo que estamos resolviendo. Que los vemos, le ponemos diferentes nombres, ¿no? Al fracaso, inclusive cuando este tema nace de una encuesta que hice preguntando qué temas les gustaría que trabajáramos en las conversaciones que tenemos, y salió el miedo con diferentes caretas, porque yo pienso que el miedo tiene muchos disfraces, ¿sí? El disfraz de miedo al fracaso, el disfraz de la angustia, el disfraz de, qué sé yo, El conformismo. del conformismo, el de no hacer nada, porque bueno, me quedo quietito y así ya no me equivoco o ya no meto la pata, porque ya yo estoy pensando que yo lo que voy a hacer es equivocarme, y si me equivoco, pues qué bueno, es mi única manera de resolver, porque ¿cómo aprendo? No te oímos, estás con el... Ahí está. Perdón. Ajá, listo. Hola, saludos a todos. Ciertamente, el fracaso, si hay dos opciones. Uno, meter la cabeza en la arena, Mm, afrontar el fracaso, o que el ego se involucre y estemos justificándonos de que en realidad fracasamos y no viene el aprendizaje. ujú. Entonces, fracasamos y decir, perfecto, ¿qué aprendizaje tengo que sacar de ese fracaso? Y ahí se vuelve de una connotación negativa, se vuelve en una connotación completamente positiva. Además, es tan feo fracasar que no queremos volver a fracasar. Entonces, nos hace abrir los ojos y extraer ese aprendizaje. No hablo, estoy oyendo la conferencia Ponte, Elena. a ver, Milagro, ponte en mute, por favor, ponte el mute en tu teléfono. El microfonito, apágalo para que no que te estamos escuchando.
Ok, exactamente. El entender que no fracasamos sino aprendemos. Y es una forma de saber que por allí no, que ese no es el camino, que hay que buscar otro. Ujú. Pues es la manera que podemos nosotros entender que fracasamos para ello. Pero Qué cerca, Dios mío. está muy castigado. Elena, ¿podrías poner en mute a Milagros? Creo ¿Cuáles que es el milagros? celular que está aquí, El celular. 5215. Ok, Ajá, por ya, favor. Ya, ya. perfecto. Entonces, ese es el aprendizaje, porque vivimos en una cultura del perfeccionismo, en donde la perfección es muy alabada, y es que esa persona es muy perfeccionista y tiene que hacer todo perfecto. Entonces, imagínate el desgaste de la persona, y lo que hay es un miedo profundo a quedar mal, a no ser bueno, a no hacer las cosas bien, a no tener la estrellita en la frente. Y lo que yo me he dado cuenta es que el miedo, aunque lo sentimos como adultos, o lo vemos como adultos, lo sentimos como cuando éramos niños, como cosas que todavía no tenemos superadas. No sé qué piensas tú en eso, Elena, Jean. Yo sí creo mucho en eso, que muchos de estos miedos son arraigados. Yo creo que tiene mucho que ver en la manera en que nos criaron, así como las experiencias que hemos ido viviendo. Ujú, Creo que viene mucho también de esto que hablábamos en alguna de estas reuniones, de la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia. Eh, nos inculcan todos estos miedos como para prepararnos para un mundo agresivo. Entonces, ujú. no hagas esto porque entonces pasa aquello, no hagas, no digas, y a ponernos como una máscara delante para poder convivir en un mundo que siempre va a buscar eh, quitarnos para tener, ¿no? Porque esa es la mentalidad de escasez, es para yo tener más necesito quitarle a alguien más. La Ujú. mentalidad de abundancia es hay suficiente para todos. Total. Por ejemplo, mi papá era un hombre que le tocó de niño la Segunda Guerra Mundial allá en Europa y no había comida. Entonces su visión del mundo era un mundo en guerra, era un mundo donde había un montón de enemigos. Ujú. Y siendo que él era un hombre generoso y bueno, siempre había ese miedo de cuidado y no sé qué, y la gente, y no confíes, y que por un lado, por supuesto que sirve, ¿no? Porque hay algunos miedos que, como decían por ahí, que nos mantienen alertas y nos hacen mejorar. Pero hay algunos que se nos quedan tan arraigados que terminamos no confiando en nadie, no creyendo en nadie, teniendo miedo a quedar mal, miedo a equivocarnos, miedo al rechazo. Y esas son las cosas que muchas veces nos impiden mejorar y avanzar, ¿no? Mira, eso que dices es súper valioso. Fíjate cómo nos enseña el miedo. A ver, ¿quién de aquí jugó las sillas musicales cuando estaba chiquito? Si levantan su manita, ¿verdad? Entonces llegaba Carlitos bien acomodadito a su fiesta, Luisito, bueno, peinadito, Claudita, ni se diga demonios, Elquita, bueno, divina, Malquita, ni se hagan, y la Claudia, bueno, con esos ojazos así, espectacular a su fiestita, y niños lindos y preciosos, y vamos a jugar las sillas musicales, ¿verdad? Y empezaba Malquita y a bailar alrededor de las sillas, y aquello era, bueno, un despliegue de talentos y de piruetas y de cosas, y estaban felices, y se corta la música, quitan una silla y Malquita se queda sin silla. ¿Y qué es lo que pasa? Que viene una mamá, porque así pasaba en aquella época, por lo menos a mí me tocó así. Vente, mi amor, no sé qué, pero yo, ¿por qué? Y va, o sea, desconcertada Malca, desconcertados los demás, ¿verdad? Y seguían, no sigan, y vuelve la cuestión, ya la pirueta no es de 3 vueltas, ya la pirueta es de media vuelta, ya el baile no da tanto brinquito, ya es más recelosito, etcétera, etcétera, y ya vuelven a sacar una silla
Y sale Carlos Alfonso y él no, todavía estamos en shock porque estamos aprendiendo qué está pasando. Y tan fácil como que al final de la ruedita donde quedan dos personas o dos niños y una silla, bueno, las clases de karate, de kung fu, los golpes, los codazos o no. O sea, esa Sí, silla es mía como sea. la carga de ¿Verdad? adrenalina y la ansiedad que se le crea a los chicos en ese instante y es muy intensa y eso yo recuerdo tal cual ahorita lo estoy sintiendo. Es que es así. Entonces, fíjate, Carlos, es que te estimulan el miedo a través de un jueguito inocente, que de inocente no tiene nada. Como padres no veíamos el trasfondo de lo que estábamos haciendo. Estábamos enseñando escasez, estábamos enseñando que tú o yo, estábamos enseñando que hay que golpear o como sea tener eso, porque no hay suficientes sillas, las sillas las están quitando. Y para así el broche de oro, la piñata. ¿O no? Sí, oye, Mi hija, Mercedes, es que sabes, perdón, buenas noches a todos. Yo creo que desde chiquitos, tanto en la casa como en la escuela, nos enseñan a ser competitivos y a que por ese premio hay que ganar y hay que hacer el mejor esfuerzo. Pero no nos enseñan a cómo lidiar con la frustración cuando no te ganas ese premio o ese primer lugar. Entonces ahí es donde se te van generando a todos los chicos, a todos nosotros nos llegó a pasar justo todo lo que acabas de platicar y ahí empiezan a crecer nuestros miedos al fracaso, a la burla a lo mejor, incluso porque los niños suelen ser también Ujú. altos críticos y no miden las consecuencias de sus comentarios y a que volteas y a lo mejor también es un papá muy competitivo y el papá, "Ay, ¿qué pasó, campeón? ¿Cómo me fallaste, no?" Entonces, desde ahí creo que es donde empieza todo esto. Bueno, pero aquí el contexto está en eso. Si tú creces así, ¿cómo vas a operar después? Porque después Celinita, Luisito, Malquita, Claudita, Carlos Alfonsito, Elinita, llega al trabajo, llega a moverse en el mundo de la vida real. Y entonces el mensaje de la piñata es fortísimo, porque el muñeco favorito del cumpleañero, o sea, algo Ah, que el niño ama, que al niño quiere. Y para entonces tener los dulces tienes que pegar. O sea, si tú quieres eso que está ahí adentro, ese premio que viene de la piñata, tienes que golpear y le cantan y le hacen porras para que pegue, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando ya caen los caramelos? Ahí hay otra guerra campal. A mí me chocaban los vestidos, excepto cuando iba a piñatas, y que fueran bien anchitos. ¿Por qué? Porque me paraba encima de los caramelos y ya tapaba yo un montón de caramelos con los que me quedaba. Sí, y Mercedes, pero dale a tu amiguita. No, no, ¿cómo voy a compartir? O sea, yo me gané esto a pulso de guerra. Y ahí viene la construcción de la escasez, la construcción del miedo, la construcción de esa mentalidad más caníbal, esa mentalidad competitiva en donde o tú o yo. Y sí, efectivamente, padres que si el niño no saca 10 en todo, bueno, aquello es de terror. O sea, que hay una guerra real y que están criando sus hijos para la guerra. Entonces, eso te da un mindset. Eso es lo que necesitamos ver. Eso nos da un mindset que nos están instaurando desde muy jóvenes. Entonces, llega una Claudia Schmidt y dice, es que te olvidaste de quién eres y eres luz, y yo me quedo en shock porque yo crecí diferente, o sea, hay que hacer un trabajo muy, muy grande para esto. Sí, la gente me pregunta, bueno, Mercedes, ¿y tú cómo, o sea, por qué haces esto gratuito? ¿Y por qué no? ¿Tú qué ganas? Muchísimo. O sea, el mindset es algo que nosotros estamos llamados a cambiar, porque si nos vamos otra vez al miedo
y a lo que nos ha enseñado la pandemia. ¿Qué nos ha enseñado? O sea, ¿qué hemos aprendido de esto tan fuerte, tan inesperado? Porque sí nos agarró como, bueno, nos dio un sacudón enorme. ¿Qué hemos? Alguien nos dice aquí en el chat de Facebook que ese juego es tortura. Sí, efectivamente. Perdón. Pero, ¿qué hemos aprendido? ¿De qué nos hemos dado cuenta? Que de alguna manera la idea es que nos disipa el miedo. ¿Qué será, Saskia? ¿Tú qué has aprendido de esto? Laura, Gina, Amparo, Que somos vulnerables. O sea, que son- ajá, ¿no? Somos vulnerables y además todos somos y todos todos. podemos vivir distintas circunstancias, pero al final de cuentas tienen una connotación grupal, digamos, ¿no? Ujú, Donde todos inmiscuidos, independientemente de que seamos competitivos o no competitivos o más espirituales o lo que sea, de todas formas es lo mismo. Entonces nos están enseñando tolerantes, pacientes, amorosos, humildes y darnos ujú. cuenta que formamos de un todo en el que todos somos la misma importancia, o sea, tenemos la misma importancia. Entonces eso que se vivió de niño, como tú comentas, esa competitividad en la que vivimos en el mundo narcisista en el que vivimos, la pandemia nos viene a recordar que al final de cuentas somos todos iguales Ok, y que si no abrimos el corazón, si no abrimos, no servimos, pues no servimos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo, o sea, el servicio es lo más hermoso y lo más importante que tenemos, ¿no? ok. ¿Alguien que tenga algo parecido, Sí, diferente? fíjate que a mí, en mi caso, es que es algo como que siempre he sabido, pero que se ha hecho más evidente en esta pandemia, es la fuerza de la amistad, la fuerza de rodearse de personas que están en la misma línea, que vibran en la misma frecuencia que uno y que están en esa mentalidad de yo te ayudo, tú me ayudas, juntos salimos de esto. Y Ujú. aunque han sido las relaciones virtuales y hace una falta horrible ir al cafecito, finalmente la ayuda está ahí, el sentimiento está ahí. Y fíjense que ahora hablando de piñatas y de sillas musicales, a fines del año pasado me reuní con una pareja de amigos, éramos un grupo grande, y jugamos a un juego. Era un juego de cartas, no de una baraja normal, eran unas cartas especiales, pero el objetivo del juego no jugaba uno contra el otro. Todos los jugadores eran un grupo y tenían que cumplir, tenían que lograr terminar el juego de determinada manera. Y si todos lo hacían, o sea, no había un ganador. O todos ganan o todos pierden. Ok. Entonces, fue súper bonito, algo completamente diferente a lo que uno está acostumbrado con los juegos normales, pero a mí se me hizo muy valioso porque era tratar y la estrategia era buscar de ayudar al de al lado para que todos pudiéramos acabar el juego y entonces ganamos todos. Y a mí me pareció tremendamente valioso ese juego. Y yo creo que No sé, ese poder, no lo tengo en la cabeza ahorita, era un juego, porque además no lo habían con México en ese momento, lo habían traído de algún lado, pero cuando lo consiga se los voy a poner ahí en el Facebook donde va a estar la plática, porque además era entretenidísimo, había que irse deshaciendo de las cargas en determinado orden, pero podía uno perder y entonces yo tengo que darle una pista al de acá, pero yo sé que el de acá es así, entonces le voy a dar la pista de este modo a ver si me entiende. Pero era un juego colaborativo Qué maravilla. y fue súper, súper, súper bonito. Me Fíjate que, encantó. porque para allá vamos, definitivamente Ujú. para allá vamos. Es un poco, y voy a
es como construir una empresa desde otra perspectiva. Y como ejemplo les puedo hablar de Quidis. Es una empresa que su base, o sea, su core, su corazón, es en la colaboración de muchísima gente. Es una empresa que se dedica a la parte de salud, a hacer servicios de salud, pero va más allá. O sea, no solo es un sitio que yo puedo llamar y me atienden virtualmente, o viene el doctor a mi casa, o voy a su consultorio, o lo que sea, sino que es una red que realmente colabora, en donde el médico apoya al paciente, pero entonces el médico tiene todos los apoyos que pueda necesitar de un consultorio virtual o de encontrar equipos donde hay universidades involucradas que entonces van a estar certificando que las personas que están colaborando, los médicos que hay, realmente están brindando el, digamos, el servicio y con la calidad y con una serie de estándares importantes. O sea, es bien interesante ver cómo ese juego que tú estás describiendo, Elena, es un poco el juego que necesitamos jugar en la vida, dentro de las organizaciones, en donde yo te apoyo, tú me apoyas, ¿qué más necesitas? O sea, es el momento en donde nos estamos volcando, saliendo de mí para enfocarme en ti. Y yo creo que para mí esos son de los aprendizajes que a mí más me llaman la atención de la pandemia. Es el volcarme en otras personas, el entender que mi vida como consumidora, porque además nos llaman así los consumidores y no los, y ya dejamos de ser ciudadanos para ser consumidores, en donde no necesito tantas cosas. Porque yo antes decía, necesito unos zapatos verdes, necesito una bolsa morada, o sea, le poníamos necesidad a cosas que realmente no lo tienen. Hoy por hoy necesito mi gente, necesito mi familia, necesito a mis amigos, necesito relaciones colaborativas, necesito el ser, o sea, cosas que inclusive no se pagan. No sé si eso a ustedes les hace sentido. Eh, a mí eso me ha llamado muchísimo la atención, porque soy perfectamente feliz con tanto menos, porque pues digamos que la pandemia nos ha puesto como un cerco y bueno, en donde ha habido dinero, donde no estoy ganando igual, donde tengo tiempo sin cobrar o donde ya cobro la mitad o la cuarta parte. O sea, cada quien tiene una experiencia diferente, pero más o menos allí estamos. Había una persona que estuvo el otro día acá que decía, bueno, es que con lo que me están pagando la mitad, pero realmente estoy ganando más, porque me he dado cuenta que eh, para comer rico no tengo que ir a un restaurante, porque la experiencia que vivimos en casa de preparar algo y de hacer, o sea, como que viviendo con otra perspectiva, que no quiere decir conformismo, sino darnos cuenta de, de abrir los ojos, de que ya no nos tienen en la carrera de la rata. Consume, 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 come, come, compra, 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 compra. Sí. ¿Sí? Meche, acabas de comentar algo que ahorita está resonando mucho conmigo porque hace algunos años yo escuché una frase, no recuerdo de quién, pero muy profunda, que decía que la verdadera riqueza, tú te das cuenta que la tiene la gente, hablando un poquito de lo que luego Elena menciona, la abundancia, cuando tú te quedas sin un centavo, sin un nada de dinero, es lo que tú has construido, lo que tú tienes, lo que tú eres. Es la verdadera riqueza. Se encuentra cuando tienes cero. Y adicionalmente, en la cultura de la abundancia es porque tú, como fuiste creciendo y transformándote, tú puedes crear más riqueza. Y desde luego, parte de la riqueza puede ser que creas abundancia también de dinero, porque la puedes construir. De otra manera, tendrías que depender de sacarte la lotería. Entonces, eso creo que estás comentando es un punto para mí fundamental. También, si lo conectamos con el tema del miedo,
a mucha gente lo que le da miedo o pánico es en esta situación de pandemia que enfatiza la verdad de las cosas, es que se queden sin dinero porque no se puede pagar la renta, no se puede pagar la alimentación, no se puede pagar la escuela a los chicos, etcétera, etcétera. Entonces, se vive una neurosis que exacerba la ansiedad ante la volatilidad y la ambigüedad que te genera lo que está pasando en el mundo. Ujú. Y sabes, perdón, Eso sí es una escasez real. O sea, eso sí es real. O sea, realmente no estoy pudiendo pagar el colegio de mis hijos o no estoy pudiendo, eh, no sé, comprar comida o no estoy pudiendo pagar la renta. Ahí hay temas que son reales. Ahora bien, ¿qué hacemos ante esa situación? Meche, Sí. yo quería compartir un aprendizaje, Laura, ahora que hablabas, que yo creo que esta temporada nos ha traído mucho el cambiar de lo aparente a lo intangible, ¿no? Ujú. Porque como bien decía Carlos y tú decías, antes teníamos como un status quo que quizás hoy no lo hemos perdido, pero de lo cual vivía mucho más la apariencia. Y es que no sea importante nuestro ser de apariencia, pero la parte interna creo que ha cobrado más relevancia. Yo creo que ahí viene lo intangible. Como tú decías, el que mucha gente quizás le tome mucho tiempo llegar a su trabajo, hoy gana esa calidad de vida. El que hoy puedes comer, por ejemplo, en mi caso, con mis dos hijos, el que ese tipo de tranquilidad, ese tipo de tiempo que dedicas para ti y para lo que es realmente importante, como los afectos, esa calidad de tiempo, ese cultivar tu yo interior, cuando hablabas, por ejemplo, de las meditaciones, eso es intangible, pero quizás es lo que más enriquece nuestro ser interior y que se refleja en esa apariencia, ¿sí? Que antes la veíamos, a lo mejor o la medíamos por un zapato o como tú dices, un consumidor que viene de consumir, ¿no? Pero cómo ahora consumimos para alimentar el alma y el ser interior. Entonces yo creo que ahí les comparto de verdad una experiencia. En cuanto a los miedos y en cuanto a cómo los afrontamos, yo personalmente he trabajado mucho la parte del miedo. ¿Por qué? Porque yo salí de mi país en una compañía muy estable después de 18 años, pero sabía cuál era mi propósito, mi visión y mi misión en la vida. Y la definí como no solo la mía, sino como madre y cabeza de familia. Y me vine acá con mis dos hijos. Hoy, así como que el 10 de agosto me dijeron, bye, chao, me definiste tu pipeline hasta 4 años de innovación, pero ahora te digo chao. Y al principio, y Meche lo sabe, me llené de mucho temor, mucha incertidumbre. Yo dije, a ver, y me fui a mi yo interior, que este tiempo me lo ha permitido. ¿Qué quiero? Meche hasta me dijo, puedes meterte en esto, aquello. Y yo dije, no voy a tomarme el tiempo para saber qué quiero, en qué soy buena, cómo he llegado aquí. Y me ha ayudado mucho, ¿no? Y, y creo que eso es una manera de cómo vencerlo. Y me fui a lo que incertidumbre. Yo no manejaba la incertidumbre. Manejé mi primera incertidumbre con mi primer embarazo que lo iba a perder y dije, me remonté a ese momento y dije, ¿qué aprendí allí? Que debo confiar, que debo creer en mí. Pero es como dice Meche, los miedos te los inculcan desde pequeño y empezar a romperlos es un proceso. Y allí aprendí que mis miedos son míos, pero no los transmito a mis hijos. Y la verdad le agradezco a Meche y a todos ustedes este momento para compartir. Y muchas gracias. No, gracias, Laura. Qué Mira, bonito. Meche, yo quisiera decir algo. En estos días, bueno, tuve la oportunidad de hacer una entrevista con un amigo psicólogo venezolano que está en Ecuador. Tocó temas bien interesantes sobre cómo nos ha afectado a todos en general este tema de la pandemia. Y él decía una frase que me parecen brillantes, o sea, muy reales. Todos perdemos algo, todos hemos perdido algo con esta pandemia, pero todos también hemos ganado muchas cosas que lo importante es tratar de identificar lo que hemos ganado.
En esa conversación que sostuve con él me decía, bueno, él es experto también en el tema de conflictos familiares y tocamos los temas que tienen que ver con las problemáticas que muchas parejas han tenido en la casa. O sea, no todo ha sido color de rosa, hay gente que le ha pasado muy mal con la pandemia, pero él decía que, que no es culpa de la pandemia, es algo que ya venía mal, quizás con su familia, con su pareja, y se explotó ahorita con el tener que estar todo el día viéndose las caras y bueno, y hubo esos conflictos, ¿no? Pero el tema importante es el aprendizaje que todos podemos tener de valorar las cosas en la vida, ¿no? Yo le mencioné que también en una entrevista anterior había hecho a un amigo que sufrió prácticamente todas las gravedades que puede haber en el COVID y gracias a Dios se recuperó. Tuvo 3 veces en terapia intensiva por 3 cosas distintas del COVID. Le dieron 2 veces los santos óleos, los distintos curas. O sea, él la pasó un tema fuerte y él decía que lo que venía en su cabeza era el deseo inmenso de ir a una plaza a respirar, que cómo él se le olvidó por completo todas las cosas materiales, todas las cosas que el consumismo nos ha ido trayendo estos años, hemos como muy acelerados con este tema del consumismo, y es una realidad genial, creo que para casi todo el mundo, y de repente se empezó a dar cuenta de las cosas importantes de la vida, y para él lo más importante era en ese momento pensar en poder ir a una plaza a respirar. Entonces, ese es un ejemplo de cómo tú empiezas a valorar en estas crisis. Yo siempre digo que las crisis traen oportunidades. Y gracias, Mercedes, por la publicidad que nos hiciste en Quidditch. Realmente el concepto de nosotros es ese tema colaborativo, que es algo que no tiene tantos años, porque realmente a nivel empresarial el pensar en colaborar son tendencias que salieron, no sé, en las últimas décadas. Antes era el tema más de la competencia fuerte, más el tema de esconder información, el de querer hacer todo uno mismo. Y hasta que se dieron cuenta, gracias a las redes, a las comunicaciones, a la tecnología, que realmente el avance, el desarrollo está en colaborar. Y bueno, las pruebas evidentes son cómo han llegado las redes como Facebook y esas redes a ser lo que son hoy en día por ir creciendo con información que la gente comparte hasta gratuitamente, ¿no? Ese es uno de los temas. Pero lo importante de esto, para mi parecer, es el aprendizaje que todos particularmente podemos tener de este tiempo, meditando nuestros propios problemas, nuestras propias situaciones, nuestra propia familia, manejando los miedos, que como dijeron al comienzo, yo entré un poquito tarde, pero escuché la parte de que se inculcan desde la infancia, ¿no? Con todos los juegos, el tema de la competencia, el tema del bullying en el colegio, o sea, son cosas que son muy viejas. O sea, el término bullying es relativamente nuevo, pero yo creo que todos hemos pasado por este tipo de circunstancias en nuestros colegios y desde muy muchachos. Y es algo que se ve como natural, aunque la enseñanza va orientada a tratar de enseñar a trabajar en equipos, los muchachos tienden a ser competitivos desde pequeños, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y yo creo que esos temas se han destapado ahorita con esta crisis, y como decimos, las crisis dan oportunidades, y creo que es muy importante que cada quien pueda buscar ese aspecto positivo de lo que ha ocurrido en su vida con este tiempo de meditación y de cambios. Como dijo una amiga ahorita sobre el tema de la incertidumbre, hay gente que nunca ha manejado la incertidumbre, o sea, les cuesta manejarla. Nosotros tuvimos una vez una oportunidad haciendo asesorías con una cantidad de empresas en Venezuela y en un momento de crisis, bueno, de tantas crisis que ha tenido, y nos dimos cuenta que los proyectos no salían adelante porque los gerentes no sabían manejar la incertidumbre. Entonces sacamos un curso gratuito de cómo manejar incertidumbre y nos hicimos exitosos con ese curso, ¿no? Entonces, ahí aprovechamos esa oportunidad porque al final el objetivo era que las empresas que están conformadas por personas, no son entes que tengan vida propia, sino la vida es las personas que la componen. Si las personas se quedan así como stand-by porque la incertidumbre no las hace reaccionar, la empresa no crece, pues no avanza, pues. Entonces, ese era un tema, y muchísima gente sufre de eso, de no saber manejar incertidumbre, y yo creo que esta crisis nos está enseñando a todos un poquito de algo que ojalá podamos aprender y utilizar en nuestras vidas. No, buenísimo, gracias Luis. Fíjate que el tema de la incertidumbre ahora se hace más
Hola, ¿y me escuchan? Ahora sí. sí. Sí, y Ahora sí. hay que cerrar unos micrófonos por ahí. El tema de la incertidumbre no es nuevo, o sea, eso siempre lo hemos tenido, siempre ha estado, ahora se hace tan evidente que, bueno, no hay ni cómo taparlo. Y yo sí creo profundamente que la certeza viene de la persona, no viene de la circunstancia. Yo voy a dar un ejemplo muy exagerado, pero es mi ejemplo real, que no tenemos nada asegurado, ni hay certeza de nada. Eh, un sábado estábamos todos haciendo planes porque íbamos a pasarnos el domingo en el pasar del sábado, pero en domingo, que es más tranquilo, que esto, que lo otro, íbamos a ir un grupo familiar. Y ese domingo a las 7 de la mañana mi mamá estaba muriendo, con sus planes, con sus cosas, con etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo que me refiero con dar este ejemplo es, no sabemos qué va a pasar. Lo único con lo que contamos es con nosotros mismos para no reaccionar, para responder de la mejor manera posible. Porque el dolor es inevitable, el sufrimiento sí lo podemos manejar. Em, para mí eso fue un parteaguas de vida. Entonces llega esta pandemia y para serles honestos, yo tan tranquila. La pandemia trajo varias cosas difíciles, duras en mi vida, eh, y al final del día lo que me queda siempre es a mí misma, en cómo lo manejo, qué pasos doy, etcétera. No sé si me están pudiendo escuchar, Elena, tú guíame un poquito ahí. Sí, te estamos escuchando, yo te estoy escuchando. Ok, el hecho es que no sabemos, o sea, no sabemos ni nunca hemos sabido, ¿sabes? No, nunca hemos sabido. Me voy a salir del chat y me voy a volver a meter porque me está dando señales de que hay algo por ahí de falla. Pero sigan platicando, sigan, sigan platicando. Bueno, si es que me deja salir, porque no me deja tampoco salir. Eh, ¿Sabes? No hay certeza de nada, no hay certeza de ningún tipo. La única certeza es la de nosotros, la del corazón de nosotros. Eh, lo que queremos hacer, lo que podemos hacer por nosotros mismos, por los demás. Allí es donde está la certeza, ahí es donde yo estoy segura que reside la clave del bienestar desde cómo manejar la incertidumbre. Ahora, veo que hay una persona que escribió algo en el chat que no lo puedo leer bien, pero es algo como perder el miedo a poder controlar mi vida. No sé, Elena, Claudia, si lo pueden leer y comentar ese... Sí, Saskia escribió, buenas tardes, de este COVID he aprendido el manejo de la incertidumbre, a perder el miedo, a poder controlar mi vida, a soltar y no tener miedo, desapegarse de la cotidianidad. Wow. Ujú. Wow. O sea, y creo que va por allí. Eso es lo que yo siento que está forjando o forjándonos como una nueva sociedad, una nueva manera de convivir, una nueva manera de ver la vida. No sé, ¿qué piensas tú de eso, Gina, Malca? Cristina Rolando, que está aquí, qué padre que estás aquí, Cristina.
perdón, yo pienso que hay un tema que es muy interesante, que es una experiencia muy personal a la mía, que la movilidad me daba la posibilidad de evadir mis miedos. Creo que algo que noté con muchas personas que estudiamos en nuestra maestría en Harvard es que teníamos que estar logrando para sentir que valíamos algo. Entonces, el ritmo de estar en una pandemia, de no estar en movimiento, sino en un completo, en mi caso, en un completo detenimiento aparente, me ha hecho ver mis miedos y también como creo que fue, no sé si fue Claudia, fue alguien que mencionó que fuimos educados también dio la Segunda Guerra Mundial. El pensamiento de escasez, creo que en cualquier parte de mi vida. Escasez que se compensaba incluso esa escasez con las fiestas, comida, para recordarnos que no hay escasez ahora. Y siempre esta mentalidad de ponte a trabajar porque en cualquier momento pueden pasar cosas, ¿no? Entonces creo que, o sea, esta pandemia fue ya ha sido como es más, ya acuñaron el término, fue como un COVID coaster, ¿no? Arriba y abajo y sentimientos encontrados. Y afrontar los miedos, y yo sí me ha costado siempre a la incertidumbre abordarla, contrariamente a personas que le evaden, siempre he tenido incertidumbre en mi vida en muchos sentidos, y siempre me cuesta trabajo lidiar con uno tiene que cacharse, o sea, ¿cómo juntabas en Mercedes? ¿Cómo lidiar con estos sentimientos? Creo que un primer paso es reconocerlos y empezar a trabajarlos. De repente es incertidumbre y es bien pasar por eso, porque hay crecimiento y hay diferentes cosas, pero sí es un poco angustiante y hay que aprenderlos a trabajar, tomarlos paso a paso. En mi caso, yo creo que me baja la ansiedad y me baja mi miedo, ejercicio, y ya tengo como una rutina de esos miedos, que no te pueden abrumar, porque si te abruman, justamente inhiben los mecanismos que tienes para salir de ellos. Uno de ellos es la creatividad, uno de ellos son miedos paralizantes para muchas personas a veces. Así es. Y sí, es un proceso muy personal. Fíjate que hubo una persona que hablaba precisamente del tema de la familia, cómo hago para manejar el estar con mi pareja todo el día, cómo hago para que mi familia, etcétera, etcétera. Y creo profundamente de que nosotros estamos viviendo la pandemia donde tenemos que estar con quienes tenemos que estar y que bien o termino agarrándome, como dicen aquí, del chongo con mi pareja o confrontando y resolviendo algo que habíamos disimulado, que venía con tiempo y ahora pues se explotó más, como la oportunidad de resolverlo, de crecer, de ver a esa persona con, con otros ojos, porque llegado un momento en que ya los vemos como no sé, por lo que me comentaba esta persona, como un estorbo, como que fastidio o lo que fuera. Entonces me quedo atrapada con estas personas y digo, pues no estoy atrapada. En mi caso yo me siento que me saqué la lotería absoluta y total, pero puedo entender que no sea lo mismo para otras personas. Entonces, esto tiene mucho que ver con en que allí es donde tengo que trabajar. Con esas personas es que tengo que ver y resolver y crecer. Esa es mi postura en ese sentido. No sé tú, Richard, si quieres, tienes algo para comentar en este sentido. Claudia Ramírez, Amparo, que Amparo comentó, fue una de las personas que pidió un tema de cómo
orientarme en esta etapa en donde a lo mejor se sentía algo desorientada. No sé si hay alguno que quiera comentar algo. Sí, a mí lo que me ha pasado en un principio, digo, tú sabes mi historia, pero los demás no. Yo dejé de trabajar en oficinas desde hace 5 años. Decidí que me llamó mucho la atención lo que comentaron hace rato de que aprecias más el que no te pasas todo el tiempo en el tráfico, que estás comiendo en tu casa, con tu familia. Bueno, eso yo ya lo tengo viviendo desde hace pues, alrededor de 5 años, 5 o 6 años. Entonces, el principio de la pandemia para mí pues, fue muy parecido. Lo que sí hubo fue yo trabajo como freelance de diferentes cosas, muy variadas. Pero en un principio fue, ok, de repente me quedé sin actividad por completo. No tenía problemas económicos, no tengo problema de quedarme sin casa ni sin comida, pero de repente me quedé sin hacer, sin qué hacer, sin sentir ese sentido de sentirme productiva, de que puedo valerme por mí misma, y entonces eso es lo que me ha pegado a mí mucho, y el que no veía yo que iban mejorando las cosas y que pues esto iba a mejorar en algún momento. Yo, ahora sí que en la parte cerebral sí sabía que esto no iba a ser para siempre, que esto iba a cambiar, ¿no? Pero emocionalmente me sentía así como que sin rumbo por completo. Por completo, por completo. Sí, ¿será que hoy por hoy estamos centrándonos más en ser y menos en el tener y el hacer? Creo que allí están dándose unas oportunidades muy interesantes. Gracias que compartes esto, porque sí, el hacer te mantiene distraído. Ese movimiento que comentaba Malca hace poco, ¿no? Estar en constante movimiento y haciendo y yendo y viniendo, y eso es una manera de distraernos de nosotros mismos, de no quedarnos solos con nuestros propios pensamientos, emociones y de todo, y hacer de ese hilo tan enredado, pues una obra de arte que podemos tejer solo si nos damos ese tiempo. Porque pues si no lo hacemos ahorita, pues va a seguir insertado en nuestra vida y no habremos aprovechado la oportunidad que se nos da, porque al fin y al cabo, aquí tenemos el gran privilegio de tener salud. O sea, cuando ves las cifras de muertes en donde yo estoy segura que habrán puesto, ahí pondrán gente que se ha muerto de otras cosas, pero sabiendo que lo que está pasando y del real sufrimiento que están pasando familias, personas, etcétera, somos privilegiados, ¿no? Y para evitar este tipo de, no sé, de sociedad que no se daba abasto para realmente hacer nada por nadie, excepto que yo te pueda vender y tú me puedas comprar. Las cosas sí están cambiando con una perspectiva supremamente interesante. Meche, yo quiero comentar lo siguiente, otra vez un poco en el punto central de la charla del miedo. Tomando en consideración que también hay una carga biológica en el ser humano desde millones de años. Sí. Y de ahí el tema de cuando hay una situación de peligro, tienes esta descarga de adrenalina de lo que se conoce como fight or flight, el pelear o correr. Y tú comentaste algo muy interesante hace unos minutos, y sabes que también sabes que comenta de cómo empezó entrecomillado, puso a controlar mi vida, ¿no? Es mucho el tema si siempre va a estar el tema del miedo, el cómo respondes a él. Y hay un tema en donde el miedo también está por algo, porque te ayuda a sobrevivir. Si tú no tienes miedo y sales y te expones al COVID, te vas a infectar seguramente. Entonces el miedo es un mecanismo también biológico de autoprotección, porque tenemos que reconocer, y aquí me gustaría un poquito la opinión de Claudia, no sé por qué hay una conexión por ahí,
con Claudia Schmidt con sus comentarios. El cómo tú teniendo en consideración que en el mundo hay malevolencia, porque no todo el mundo son angelitos caídos del cielo, y donde te van creando también la cultura, y que es un comentario también un poquito contracorriente, ¿no? Con el juego de las sillas, aunque yo concuerdo con lo que tú dices, pero también como te están formando en tu cultura, y que hay de padres a padres, o de escuelas a escuelas, o de sistemas educativos, te van también creando un poquito a que tú sepas defenderte en tu sociedad, familia y sociedad, porque afuera hay malevolencia. Y si no, te conviertes, si eres una niña, como en La Bella Durmiente, en donde la protegieron todo el mundo, y te terminó pinchando con la rueca, y no hacía nada, era una inútil. Estoy siendo un poquito aquí medio sarcástico con la Bella Durmiente, pero el grado de tanta protección, que ni siquiera ella, por ejemplo, creó sus propias virtudes, sino que se las daban las hadas madrinas, y al final tiene el príncipe que le da el beso y la despierta, pero siendo un poquito realista, también hay una situación que te tienen que formar para poder enfrentar la malevolencia que hay en el mundo, y el miedo también te ayuda a poder protegerte, ¿no? Entonces, el tema es cómo respondes, cómo manejas, cómo aprendes a tener ese umbral de tolerancia que es suficientemente sano para ti, que puede ser diferente para otros, que puedes enfrentar la neurosis que te tira la vida, con toda la malevolencia que hay, pero también ser exitoso, porque hay mucho más, a veces pienso que hay más sufrimiento en la vida que felicidad. Entonces, me gustaría escuchar la opinión de Claudia, este comentario. A lo mejor divagué un poco, pero creo que es un tema bastante profundo, y tú creo que, Meche, le diste ahí a la cabeza del clavo con tu comentario de responder a la incertidumbre. Ya va, antes que responda, Claudia, quería aprovechar el comentario del amigo para decir algo que en estos días escuché en una conferencia, me pareció interesante, que hablaban de se trata de analizar efectivamente esa malevolencia que existe en el mundo, la gente que actúa de una forma que la sociedad puede catalogar como mal. Se llega a la conclusión de que realmente todos están en lo mismo, todos están en un tema de supervivencia, y todos actúan inclusive con sus propios miedos. A veces la persona que consideramos quizás el criminal más fuerte, en esencia, hay un componente de miedo en todo lo que él hace. Y este tema es importante destacar, porque a veces no es que la vida, bueno, a mi parecer, ¿no?, tenga más situaciones de temor y de conflictos que situaciones de felicidad, porque el tema más que todo es una actitud personal, ¿no? Es la actitud de las personas es la que te conlleva a la felicidad, así como la paz interior es la que te conlleva a la felicidad. Y tú puedes tener paz interior en las circunstancias más fuertes que pueden haber. El ejemplo de aquella famosa película del italiano esta de la vida es bella, ¿no? Ahí está un ejemplo perfecto de cómo en una situación de guerra que todo el mundo, bueno, era impensable, había alguien que vivía un tema de felicidad en esa situación, ¿no? Por la ignorancia o lo que sea, pero lo vivía. Entonces el tema realmente del miedo hay que analizarlo, porque a veces uno, el considerarse que el mundo gira en torno nada más a uno, es lo que a veces produce un temor quizás exacerbado, ¿no? Porque casi todas las cosas que ocurren tienen que ver con esa supervivencia, ese tema del temor, y también de cómo valoramos nosotros lo que vemos. Ahí decían también un ejemplo que me pareció también interesante, que de repente ves un tigrito caminando, y dices, oye, qué bonito el tigre, y de repente ves un venadito, qué bonito el venadito, y de repente ves el tigrito que le brinca y se come el venado, y uno dice, bueno, ¿quién es el malo de la película? El pobre tigre, si no comía, se moría, y el pobre venado estaba empezando la vida. Entonces, la perspectiva de las cosas que pueden ser malas, que nos pueden estar ocurriendo, es algo bien interesante de analizar, porque te llega muchas veces a la conclusión de que es un tema de actitud de uno hacia las cosas que ocurren, que son por naturaleza naturales. Bueno. Gracias, Luis. A ver, Claudio Schmidt, ¿puedes contestarle al reto de Carlos Alfonso González? Esta es una pregunta para muy padre. Más que un reto, me gustaría conocer su percepción, su punto de vista
para expandir en este tema que me parece muy profundo. No, y Claudia es la persona perfecta. Adelante, Claudia. Pero, a ver, perdón, quisiera que me vuelvas a repetir ese punto para tenerlo más. Sí, mira, voy a abreviarlo. Sí. El tema del miedo también tiene una carga de tipo genético biológico. Hablaba un poquito del flight or fight, ¿no? En situaciones de peligro, el pelear o correr, ¿no? Que es también un mecanismo. Antes de pensar uno ve una víbora medio, o piensa que hay una víbora en el pasto y uno ya está saltando. Entonces no sabe ni siquiera qué es, pero ya saltaste. Entonces es un mecanismo de autoprotección. Y entonces cuando te estás creciendo entre tu familia o en tu escuela o en tu sociedad, tienes estas estructuras o mapas de significado de la vida y ahí te están haciendo un poquito también la carga de a lo que debes de tener miedo o no. Que hablamos un poquito de lo que vas aprendiendo, ¿no? Entonces está la parte biológica y la parte aprendida. Y entonces, sin pretender satanizar el miedo, porque es un mecanismo luego de protección, en el tema de la incertidumbre que luego genera ansiedad y algunos miedos es lo que decía Meche y Saskia en su comentario de cómo respondes a esa incertidumbre que luego te genera miedo y quizás ahí donde uno tiene que trabajar internamente en el control interno y no tanto preocuparse de lo externo, pero sí ese balance de qué tanto miedo debo tener en situaciones peligrosas o de riesgo, porque puedo yo exponerme físicamente o a mi familia, ¿no? Entonces, ese tema me gustaría que profundizar un poco en cómo uno responde, dónde está ese balance, porque el miedo va a estar con nosotros hasta la muerte. Sí, mira, yo creo que, bueno, desde que nacemos vamos recibiendo condicionamiento, ¿no? De nuestros padres, de la escuela, de los amigos, de todo. O sea, vamos creciendo con condicionamiento de que, pues, tú no puedes hacer esto, eres un tonto, ¿no? El papá le dice al hijo, lo que sea. Pero esto tiene que ver también, lo que los papás hacen con los hijos, tiene que ver también lo que hicieron los abuelos, los tatarabuelos, o sea, los ancestros. De alguna manera también traemos esa carga ancestral de lo que vamos repitiendo. Pero el punto es saberlo identificar. ¿Cómo? Pues hay muchas herramientas. Por ejemplo, en el camino de la respiración es muy bueno, la meditación, que al final de cuentas es otro camino de respiración, pero eso nos va haciendo a que vayamos tocando otro punto más profundo en donde nos volvemos más observadores, más que reactivos, nos volvemos más observadores. Observar, la verdadera observación es cuando te das cuenta quién eres realmente, ¿no? Y aprendes a soltar lo que no es tuyo y dejar lo que sí es tuyo, pero no cargar lo de la familia, por ejemplo, ¿no? Porque eso nos determina, pero en el momento que nosotros dejamos de cargar situaciones que no nos corresponden, pues nos liberamos y podemos ser personas más felices, porque además podemos dejar, no es que el otro no me importe, pero es que el otro es responsable de lo suyo y yo soy responsable de lo mío. Esto no quiere decir que haya un egoísmo, simplemente es reconocer esa responsabilidad que tenemos nosotros y que a través de un ejemplo de cómo ser nosotros podemos dar esa premisa a los demás, ¿no? Que aprenden el ejemplo es muy importante. Entonces, si te ven una persona tranquila, que tienes una vida donde no te enganchas, o lo menos, porque todos nos enganchamos, pero dejas de tomar lo que no te corresponde realmente, pues la gente va viendo eso también. Es una forma también de apoyar, ¿no? De apoyar a los demás sin decirles tienes que hacer esto.
¿no? Porque al final de cuentas es un camino, el camino interior es un camino personal y tiene que ver también con lo que el alma entiende. No es que seamos mejores que otros, pero hay procesos y hay almas que entienden más que otras. ¿En qué sentido? Entienden quiénes son. Cuando tú entiendes quién eres, dejas, es como dejar de cargar todo lo que tienes de tu familia, de tus hijos, ¿no? Te vas liberando. Entonces, el camino de la respiración es muy bueno para eso, la meditación, el qigong, el tai chi. O sea, hay muchas herramientas que nos permiten entrar en ese espacio interior, en nuestro verdadero espacio. Porque el verdadero espacio es el de nosotros. Pero al final de cuentas formamos un solo espacio todos, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que yo recomendaría en un momento dado con todo esto. Oh, Claudia, buenísimo. Si te Gracias. quedó, no sé si, bueno, si te Sí, gusta, ¿no? Fíjate que es interesantísimo porque como que estos temas se resuelven no yendo hacia afuera, sino yendo más hacia adentro. Y definitivamente que allí es donde tenemos la oportunidad de estar hoy por hoy, lo que se me hace espectacular. Aunque no lo crean, pues ya son, ya se nos está acabando el tiempo de esta experiencia. Le pregunto si hay alguna otra opinión o pregunta o comentario que sí. quisiera hacer, por favor. Ajá, Elena. Sí, Mercedes, dos cositas. Una, el juego que les comenté al principio se llama Hanabi, ahí lo puse en el chat, es con H y B de bueno. Hanabi es un juego de cartas y parece que está en Mercado Libre, ahorita que lo estaba buscando, ahí está, por si a alguien le interesa, y se describe como un juego colaborativo. Entonces, para que lo vean. N-A-B de bueno I. Sí, H-A-N-A-B de bueno I. Listo, aquí ya lo apunto. Y el otro comentario es que estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Claudia. Muchas veces andamos cargando temas de familia, de experiencias, de todo, y es súper importante tener la apertura para poder analizarnos a nosotros mismos y poder ver, poder tener ese poder de ver dentro de uno mismo y de analizar y de querer mejorar, porque de los miedos de los que estamos hablando, aunque sí hay muchos miedos que nos ayudan a protegernos de ciertas situaciones, son los que tenemos que superar más, son los miedos que nos impiden avanzar en la vida, avanzar en los sentimientos y avanzar en muchas cosas. Y la meditación, por supuesto, es muy valiosa. A mí personalmente lo que me ha ayudado mucho son los aceites esenciales. Hay muchos aceites, porque los aceites no es nomás que huelan ricos, sino que realmente te ayudan en ese proceso emocional mucho. A mí me han ayudado y hay diferentes tipos para diferentes cosas, pero para mí han sido una herramienta buenísima en ese proceso. Totalmente, Elena. Esa es la maravilla, es empezar a buscar soluciones en donde quizá antes no hayamos indagado tanto, Ujú. de tal manera de las esencias, las flores de Bach, la meditación, el Qigong, todo lo que Claudia nos ha comentado de respiración, vernos más como individuos y darnos cuenta de realmente quiénes somos, qué es lo que realmente importa para nosotros, qué es lo que tiene peso real en nuestra vida, qué cosas no estamos, cuáles son lo que yo llamo los no negociables, cuáles son mis no negociables, qué cosas yo no estoy dispuesta a ceder por ninguna razón. Es una manera de encontrar respuestas. Y bueno, les agradezco muchísimo el tiempo, la participación, todo lo que han compartido ha sido espectacular.
Les voy a enviar porque efectivamente estamos armando una serie de talleres que van hacia el mundo espiritual, que van hacia ese encuentro con nosotros mismos, que vamos a impartir a partir de finales de este mes, algo así. Les voy a enviar la información, ojalá se animen, pero creo que allí es donde necesitamos estar hoy. Inclusive va a haber uno que es menos espiritual, pero no por ello menos eficiente, que es el de marca personal, porque la marca personal gira alrededor del propósito de lo que hablaba hace un ratito. Y bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo de este encuentro. Es un formato diferente al que hemos utilizado en otras ocasiones, porque bueno, queríamos que intercambiar, compartir, escuchar las inquietudes y la sabiduría de cada uno que han puesto en este espacio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es un privilegio que estén acá teniendo tantas alternativas, se conectan aquí y eso es algo que apreciamos profundamente. Reciban un fuerte abrazo y bueno, seguimos en contacto cada martes, cada jueves en este espacio que es de ustedes.